Hola chicos, buenos días. Buenos días, esperamos que entren un poquito más para ya iniciar ahorita su clase. Bueno, pues buenos días chicos, espero estén muy bien, se encuentren bien sus familias, ustedes también. Pues ya como vemos, esta es la semana 13, ya es la última semana de clase, por así decirlo. Ya a partir de esta semana, del miércoles de esta semana y ya la siguiente, ya vamos a tener lo que son nuestros exámenes finales. Entonces todavía, revisando el temario, nos hacía falta un tema que se llama estudio de brote, que es el último tema como tal que viene en nuestro temario, el cual es muy sencillo, está, está muy, es como parte de nuestros estudios de investigación que hemos hecho. Pues voy a darles un pequeño de las características de lo que es este estudio de brote. Entonces, recordemos que los estudios epidemiológicos se dividen en dos partes importantes, los observacionales y los no observacionales, ¿no? Dentro de los observacionales vamos a tener lo que son los analíticos, aquellos que generalmente ya tienen como un tipo de investigación debido al azar, en el cual el investigador ya tiene que maniobrar un poco las variables, y los descriptivos, en las cuales el investigador, como su nombre lo dice, no interviene y solamente describe lo que sucede. Aquí en los descriptivos tenemos a los estudios observacionales de casos y controles, cohorte, transversales, ecológicos, serie de casos, reporte de casos, ¿no? Y tenemos los no observacionales. Dentro de los no observacionales tenemos tanto los experimentales como los cuasi experimentales. De los experimentales tenemos los estudios de laboratorio, aquellos que hacemos una intervención en la comunidad y el más importante que lo vimos en los tipos de ensayo, de estudios, el ensayo clínico. Y los cuasi experimentales, que tenemos igual estudios de laboratorio y el que tenemos aquí es el estudio de brote. Entonces podemos definir que nuestro estudio de brote es un estudio epidemiológico cuasi experimental. Y ahorita vamos a ver por qué tiene esas características. Ajá, entonces, los estudios epidemiológicos cuasi experimentales no permiten un control o manipulación de todas las variables relevantes. El investigador, aquí como dice, vamos a introducir la variable experimental. ¿Cuál es esta variable? Pues la que queremos investigar, en este caso va a ser la enfermedad. Y este tipo de estudio también se conoce como experimento natural, generalmente. Ujú. Entonces, para eso nos funciona este tipo de estudio. Ajá. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de brote? Generalmente, contener el daño a la población, o sea, que la enfermedad no se propague a través de toda la población. Identificar los factores de riesgo que generaron que se pueda aumentar este daño a la población. Implementar intervenciones que prevengan casos adicionales y cortar o interrumpir las cadenas de transmisión. Por ejemplo, todo lo que estamos haciendo ahorita con respecto al COVID es un estudio de brote. Lo que queremos es evitar el daño a la población, que disminuya la infección, identificar qué es lo que propaga la infección, los factores de riesgo, las intervenciones para que ya no sigan ocurriendo casos y cortar las cadenas de transmisión. Por eso el famoso quédate en tu casa, para que así no se propague la enfermedad. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del estudio de brote?
Pues como su nombre lo dice, es controlar las fuentes, que es lo que está originando que aparezca la enfermedad, aumentar el conocimiento sobre el evento, que es lo que genera que se aparezca la enfermedad, e instruir medidas que prevengan eventos similares, o sea, para que no se vuelvan a presentar este tipo de casos. Para eso es. ¿Ok? ¿Qué características tiene? Entonces, primero, parte de un evento que no es esperado, ¿no? O sea, no esperábamos que se apareciera esa enfermedad, sino de repente apareció. Les decía, el ejemplo del COVID que apareció, ¿no? No lo teníamos esperado. Existe una intervención para modificar la historia natural de la enfermedad. Entonces, lo que queremos es, como sabemos que la mayoría puede ser mortal, entonces lo que queremos es intervenir para que la mayoría de la gente no se enferme y en el no enfermarse, pues no muera, ¿no? Se emiten recomendaciones para evitar la enfermedad, permite la modificación del entorno para que se propague, no haya nuevos brotes y aborda la dinámica de la salud de enfermedad en la población pues, de manera práctica. Entonces lo que yo hago es evitar que la enfermedad se propague de manera rápida. Ventajas. Reconozco situaciones de alerta, ¿no? Entonces lo que hago es que voy a sistematizar acciones. Es decir, eso es sistematizar acciones, pues voy a identificar los principios de la investigación del brote para saber cómo inició, para también cerrar el brote y establecer las bases prácticas para organizar un brote, ¿no? Para poder responder a este brote. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Pues, número uno, se estudia la enfermedad bajo mucha presión, ya sea política y ya sea social, ¿no? Entonces, se estudia, entonces vamos a estudiar la enfermedad con mucha presión. Lo estamos viendo ahorita, tanto política, social, económica. No siempre vamos a poder determinar qué es lo que originó la enfermedad, ¿no? A lo mejor vamos a estudiarla, pero no sabemos cómo se originó. Y la enfermedad o el brote pudo haber llegado a su fin antes de haberlo sido conocido por nosotros. Y principalmente, no existe un método homogéneo para atender los brotes. Hay una característica de cómo atenderlos, pero no está estandarizado. ¿Cuál es la metodología? ¿No? Entonces, primero, un estudio de brote es un estudio cuasi experimental, como ya habíamos visto, de intervención, donde el investigador intenta modificar la historia natural de la enfermedad, en este caso del padecimiento. Entonces, un brote se puede definir como dos o más casos asociados entre sí en tiempo, lugar y persona. Recordemos la tríada epidemiológica, tiempo, lugar y persona. Entonces, cuando dos casos se asocian entre sí en tiempo, lugar y persona, hablamos de brote. Esa sería la definición. Pero hay algunas enfermedades en las que un solo caso confirmado se puede detonar el estudio de brote. Por ejemplo, aquí entraría cólera, con que hay un solo caso de cólera ya se identifica como un brote, sarampión, también un caso ya de sarampión se considera como un brote, ébola, etcétera. Entonces hay enfermedades que con que solamente aparezca una sola enfermedad ya se considera brote, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Así sería más o menos cómo se estudia según el brote. Primero se notifica el evento. Luego, ¿qué hacemos? Consultamos la morbilidad y mortalidad. ¿Cómo lo vamos a consultar aquí? A través de los canales endémicos que vimos la clase pasada. Y con eso visualizamos si estamos en zona de epidemia, de control o zona de, de alarma, ¿no? Luego se acude al lugar del evento, para ver si sí existe el brote. Aquí corroboramos. ¿Existe el brote? No, pues ahí se acabó. Si existe el brote, entonces tenemos que hacer estas tres partes importantes. Primero, tengo que hacer una búsqueda ambiental de los probables agentes etiológicos, tengo que establecer un diagnóstico de laboratorio y tengo que establecer una definición operacional. ¿Ok? Entonces, ya, ¿qué voy a buscar en el ambiente? Entonces, voy a generar muestras, ¿no? Entonces, si fue, por ejemplo, una intoxicación alimentaria a través de una comida, pues voy a generar muestras de las comidas. Si estoy viendo que es sarampión, pues probablemente voy a tener que sacarle muestras a los niños para sacar los PCRs, a ver si hay actividad de sarampión. Ahorita con lo que estamos viendo ahorita, con los de COVID, voy a sacarle muestras a todos los pacientes para identificar si tienen o no tienen el virus que está originando la enfermedad, ¿no? Y voy a establecer una definición operacional. Esta definición operacional me va a servir para buscar la fuente. Ujú. Voy a reforzar las medidas sanitarias y voy a para buscar todos los casos activos. Por ejemplo, la definición operacional de COVID que tenemos ahorita es toda persona, independientemente de la edad que haya tenido fiebre, tos y uno o más de los siguientes síntomas: dificultad respiratoria, diarrea, náusea. Entonces, esta es mi definición operacional.
Entonces, con esta definición operacional, yo voy a buscar los casos de forma activa, refuerzo mis medidas sanitarias y busco el agente etiológico. ¿Se determinó la fuente etiológica? Sí. Entonces, ¿se contuvo el brote? Sí. Entonces, le mando recomendaciones, se acaba el brote. No se ha determinado la fuente, tengo que seguir buscando. No se contuvo el brote, tengo que seguir buscando los casos. No he confirmado el diagnóstico de laboratorio, tengo que seguir buscando los casos. Y en base a eso ya determino la fuente y determino el fin del brote, ¿no? Entonces, como decía, nos notifican, debemos contar con la información, tanto fuentes formales, que es la notificación de casos nuevos, la red negativa de casos, el estudio de caso, y fuentes no formales. Esto, por ejemplo, en el radio, ¿no? Que muchas veces se dice, no, pues hay o en la televisión que hemos visto, o medios de comunicación. Si hay 5 casos de sarampión en tal localidad. Entonces, si eso no está reportado, tenemos que ir, identificar si existe o no existe este brote. Y luego, por ejemplo, les había dicho, tenemos que checar nuestro canal endémico. Estamos en la semana 14 y estamos viendo que tenemos un pico muy alto de diarreas. Entonces sí se corrobora. Tenemos una corroboración de que sí estamos en una zona de epidemia en este momento. Entonces tenemos que ir a corroborar ese brote en la zona donde nos estén diciendo. Luego tenemos que consultar la morbilidad y mortalidad, ¿no? Entonces tenemos que analizar las estadísticas de morbi y mortalidad en esa área para ver si se está comportando de una manera normal o si tenemos una zona de epidemia para corroborarlo. Entonces les había dicho, tenemos que ir al lugar del evento para recolectar la información, corroborar el diagnóstico a fin de que sí se ha estudiado correctamente el estudio. Entonces hacer historias clínicas, hacer laboratorio de los casos y todo lo que tenemos que realizar. Entonces, luego nos preguntamos, ¿existe el brote? Entonces, tenemos que asociar 2 o más casos en tiempo, lugar y persona, ¿no? Entonces, si yo corroboro que hay 2 casos que están asociados en tiempo, en lugar o persona y tienen la misma enfermedad, digo, no, sí existe el brote, ¿no? Entonces, no es más. Y verificar la presencia de artefactos. ¿Qué son estos artefactos? Generalmente, eh, si hubo campañas de búsqueda intencionadas, si tenemos una buena definición de los casos, implementar las técnicas diagnósticas, etc. Y establecer las definiciones operacionales, como te había dicho. Esta definición operacional es la estandarización para poder buscar a todos los casos. Siempre se abordan por síndromes, síndrome febril, síndrome respiratorio, síndrome diarreico. Esta definición, les dije, es sencilla y es clara y debe ser lo suficientemente amplia para incluir a todos los casos, eso se le conoce como sensibilidad, y lo suficientemente restringida para captar únicamente al grupo afectado, eso se le conoce como especificidad, ¿no? Eso es lo que generalmente habla nuestra definición operacional. Entonces lo que yo hago es hacer como un texto o un enunciado donde digo, cualquier persona de cualquier edad, aquí está la sensibilidad, que tenga 2 o más de los siguientes casos, ¿no? Fiebre, tos, sensibilidad y 1 o más de los siguientes síntomas. Ya me voy a la especificidad, ¿no? Tos, dificultad respiratoria, apnea. Entonces, con eso yo solamente estoy buscando a todos los pacientes respiratorios, en este caso del COVID, que tengan antecedente o no de viaje, por ejemplo, por eso lo hago sensible, y que tengan dificultad respiratoria, tos, dolor de cabeza, entonces lo hago específico. Y de ahí en fuera, pues no voy a meter ni las personas que tienen diarrea, ni las personas que tienen exantema, entonces a él se lo hago sensible y específico. Luego, ¿qué hago? Hago la búsqueda activa de los casos, ¿no? Entonces voy a conocer el número de casos atendidos o no por el sistema de salud. Entonces voy a ir casa por casa para buscar si existe caso o no existe caso, ¿no? Generalmente. Se recomienda que donde hay un caso tengo que buscar 2 manzanas hacia arriba, 2 manzanas hacia abajo y 2 manzanas hacia los lados, haciendo un radio. A ese se le conoce como un cerco epidemiológico. Entonces, donde hay un caso voy a buscar a 2 manzanas a la redonda, por así decirlo, para ver si encuentro más casos. Y atención inmediata de estos casos y reducir el impacto. Reforzando las medidas sanitarias, como se ha dicho, abordaje sindromático, tratar los síndromes y síntomas, incluir los factores de riesgo, coordinándome con todos los responsables de los servicios y en caso requerido llevar un control bacteriológico para que no se propague la enfermedad. Y hay que buscar la fuente etiológica o la gente que lo está produciendo generalmente y con eso vamos a saber si nuestro brote puede ser de 3 tipos: fuente común, fuente propagada y fuente mixta.
Entonces, fuente común, ¿qué quiere decir? Que es lo que vemos aquí. Es un solo caso que hace que se propague toda la enfermedad y me genera esta gráfica como de campana, ¿no? Ese es un conjunto de casos de fuente común. Por ejemplo, el COVID, tenemos una fuente común en la cual pues, genera este tipo de curva epidémica, si le conocemos, ¿no? Es un solo caso. Entonces, por ejemplo, todos estuvieron expuestos a un evento respiratorio y de este evento, que es el caso primario o caso índice, se propagaron la enfermedad y se caso de fuente común. Fuente propagada. En este caso, generalmente generamos como una especie de montaña rusa, como lo observamos. No es como en el otro que llegamos hasta un punto más alto y luego llega a descender, sino que en eso tenemos casos en los cuales se elevan, disminuyen, se elevan, disminuyen, ¿no? Generalmente es un caso de fuente propagada. Este caso de fuente propagada generalmente lo vamos a observar en casos, por ejemplo, de hepatitis, en el cual se puede propagar la enfermedad, o casos como tuberculosis o sarampión, que es un caso de fuente propagada. Así lo vamos a observar. Primero tenemos un solo caso, luego van 2, y luego son 4, y luego 6, y luego aumenta, pero luego disminuyen los casos y luego aumenta. ¿Puede explicarlo otra vez, profe? No entendí. Claro que sí. Me Por regreso. favor, muchas gracias. No, de nada. Un caso de fuente común es que empezamos con un caso y estos casos se van elevando de forma exponencial. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, luego tuvimos 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 25. Hasta que llegamos a un pico máximo, como lo observamos. Pasando el pico máximo que empiezan a disminuir los casos, así como aumentaron, de forma gradual, ¿no? 22, 13, 11, 10 y así, etc. Entonces, en el caso de fuente común, hace una curva epidémica en la cual llegamos a un pico máximo y luego empieza a descender. Ahorita, por ejemplo, el COVID tiene este tipo de curva epidémica. Ascienden de forma gradual hasta llegar a un pico máximo y luego empieza a descender. Esta es la fuente común. ¿Y está claro aquí? La Sí, fuente muchas propagada. gracias. Ujú. Sí, La muchas fuente gracias. propagada, ¿qué pasa? Tenemos un caso y luego tenemos 2 casos, pero otra vez vuelve a disminuir un caso y luego otra vez baja a 2 casos, luego aumentamos a 5 casos, luego otra vez bajamos a 1 caso o a 2, subimos a 6 y volvemos a disminuir. No es como en el anterior que subíamos de forma gradual hasta llegar a un pico máximo, luego disminuimos, sino que aquí vamos aumentando y disminuyendo, como una especie de montaña rusa, por así decirlo, si se le conoce. ¿En qué caso se pone este tipo de fuente generalmente? Este tipo de fuente lo vamos a encontrar, por ejemplo, cuando hay un evento de hepatitis que se propaga o sarampión. Vamos a ver que aquí la enfermedad se va propagando, entonces va a haber lugares donde vamos a tener muchos casos y luego disminuye esta propagación de la enfermedad y luego aumenta y así lo vamos disminuyendo. Aquí vemos la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Entonces tenemos un pico máximo, y luego va disminuyendo, y luego puede ser que vuelva a disminuir y luego vuelva a aumentar. Así lo vamos observando. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Mientras... Y la fuente mixta. La fuente mixta, ¿qué pasa? Igual tenemos como una elevación gradual, luego disminuye, y luego aumenta, y luego disminuye, y así va. Entonces primero tenemos así como que la curva de la fuente común, pero luego tenemos la curva de la fuente propagada, ¿no? Entonces, en este tipo de fuente, generalmente nos puede decir, por ejemplo, cuando hay un desbordamiento de ríos y eso, entonces vamos a tener ese tipo de fuentes mixtas, porque tenemos tanto enfermedades respiratorias como enfermedades dermatológicas. Entonces la enfermedad es mixta, ¿no? O sea, por eso podemos encontrar estos 2 tipos de enfermedades. Así más o menos vamos a observar. Entonces vamos a observar que existen estos 3 tipos de estudios. El de fuente común, cómo se propaga la enfermedad, fuente propagada y la fuente mixta. Así se propagan estos, ¿ok? Por ejemplo, este es un brote de hepatitis A. ¿Qué tipo de ay, perdón. ¿Qué tipo de fuente vamos a encontrar? Como lo hemos visto ahorita. ¿Fuente común o fuente propagada? O mixta. Observen su gráfica y me van diciendo. Es fuente común, ¿no? Es fuente común, exactamente. Estamos con un caso, luego llegamos hasta un pico máximo y luego disminuye de forma gradual. Exactamente, es una fuente común, hepatitis A. Este de dengue, ¿cómo lo verían? El mixto. Este es el mixto, ajá, exactamente. Teníamos una fuente común y luego se hizo una fuente propagada. Exactamente. Aquí está la fuente propagada y aquí está la fuente común. Exactamente. Este es un
una fuente mixta, exactamente. Entonces, dependiendo de la gráfica, es como vamos a ver cómo existe este, nuestro tipo de brote. Si es de fuente común, fuente propagada o fuente mixta, ¿no? Aquí vemos otro tipo de sarampión. A ver, chequenlo. ¿Cómo creen que sería esto? Propagada. Esta es fuente propagada, exactamente. Aumentan, luego aumentan, disminuyen, hay un espacio y otra vez vuelve a aumentar. Es una fuente propagada, exactamente. Lo estamos viendo en 2 años diferentes, año 2003, año 2004. Entonces, fuente propagada. Entonces, una vez de eso, pues vamos a determinar nuestro brote si la fuente que lo está propagando es eliminable o es controlable, ¿no? O sea, eliminable es que vamos a romper con toda la cadena de propagación y ya no va a aparecer nuevos casos. O controlable es que vamos a controlar la fuente que está originando la enfermedad, pero no vamos a poder curarlo al 100%, ¿no? Entonces, lo que les dije, vamos a buscar en el ambiente si hay bacterias, buscar agentes de forma diferencial y análisis de muestras ambientales, ¿no? Si estamos sospechando que una enfermedad tiene diarrea, entonces tengo que investigar el suelo, el agua, los alimentos. Si estamos investigando que a lo mejor la enfermedad se propaga por el aire, entonces tengo que hacer mediciones ambientales del aire, cómo está la contaminación, si hay bacterias en el ambiente, estas cómo se están propagando, etc. Virus también, ¿no? Elaborar recomendaciones, y ya con esto generalmente terminamos nuestro brote. En estas recomendaciones lo que yo hago es pues, emitir recomendaciones sanitarias y de salud a fin de reducir el riesgo para que la demás población no se enferme. Entonces, cuando yo hago una recomendación, generalmente voy a ser muy restrictivo. ¿Y para qué voy a hacer? Pues lo voy a dirigir a 3 aspectos importantes. Número 1, controlar la fuente, ¿no? Por ejemplo, si el agua está contaminada, pues vamos a ver que vamos a hacer clorada el agua, vamos a hervirla, si vemos que a través de eso se está propagando la enfermedad. ¿Cómo se está transmitiendo la enfermedad y la exposición a la enfermedad, ¿no? Entonces, estas recomendaciones que yo hago deben estar dirigidas tanto a remover la enfermedad, resguardar a la población y suprimir, eliminar o corregir la fuente, así como elaborar medidas de control a la fuente y la protección de los susceptibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en los casos de cólera, generalmente recordemos que el cólera se transmite por alimentos contaminados, ¿no? Entonces, el agua, pues realmente si el agua está contaminada, lo que tenemos que hacer es clorarla, o en su caso hervirla y ponerle las gotas de cloro en lugares donde no llegue el agua, por ejemplo, que esté bien limpia para el consumo humano. Los alimentos también que deben ser bien lavados, si son, por ejemplo, vegetales verdes o fresas, igual estarlos en forma clorada, lavarnos las manos correctamente antes de comer, después de ir al baño y con eso estoy cortando la transmisión de la bacteria. Y evitar comer en lugares públicos, por ejemplo. Aquí estoy evitando la exposición y también dar ese tipo de bacterias. Entonces, estas recomendaciones generalmente las hacemos para evitar el contacto con la fuente, que se transmita la bacteria a la fuente que está originando y exponernos a este medio de transmisión. Para eso generalmente lo hacemos. Y es el estudio de brote. Es un estudio muy sencillo, generalmente. Eso lo hacemos los epidemiólogos para controlar pues, las enfermedades que ocurren en una población, en un lugar. Entonces, esto es lo que van a hacer generalmente. Como lo vemos, es un estudio muy sencillo, es fácil de ocultar, fácil de tratar, pero sí tenemos que ver esta parte. Entonces, como última actividad que tienen de esta semana, y ya lo que quiero platicar con ustedes para la del examen de su siguiente semana, es pues ese estudio es un pequeño estudio de brote, les dan una pequeña introducción y tienen que contestar, nada más son 6 preguntas sencillas, están muy sencillitas. Este trabajo es por equipo, lo van a leer, lo van a hacer por equipo y lo van a entregar. Nada más es responder las preguntas, que está súper sencillo. Mucho viene en la presentación que vimos. Por ejemplo, si se anda un brote, ¿por qué es un brote? ¿Por qué se debe de investigar un brote? ¿Cuáles son las dimensiones de endemia, epidemia, pandemia y brote? ¿Cómo se puede clasificar un brote? Ya lo vimos ahorita en la presentación. Según la forma de propagación. ¿Dónde se ubica el brote dentro de la clasificación de diseños epidemiológicos? Que también ya lo vimos, dónde entraba. Y realizar una descripción de la enfermedad que está originando, en este caso, el brote en este lugar de guerra, ¿no? Generalmente. Entonces está muy sencillito. Lo hacen rápido, en media hora. Lo hacen por equipo y no hay ese problema. ¿Ok? Bueno. Entonces, generalmente pues con eso terminaríamos lo que ya es nuestro temario. Ya todos los temas están abarcados y ya estarían listos y aptos para su examen final.
Recordemos, nuestro examen final, ¿cuándo es? Es el siguiente lunes 27 a las 7 de la mañana, ¿ok? A las 7 de la mañana. Entonces van a contar con 90 minutos para hacer el examen. Por favor, chicos, ahí sí les voy a recomendar que entren tempranito a las 7 a la plataforma. Traten de hacerlo en computadora. De hecho, es que lo hagan en computadora. No traten de hacerlo, sino que háganlo en computadora. ¿Por qué? Porque si luego lo hacen en celular, no aparece que hayan hecho el intento. No les puede mostrar todo el examen, generalmente. O sea, las respuestas correctas o no van a poder entrar al examen. Entonces háganlo en computadora. Entonces, si ahí no tienen una, por favor, pidan una prestada. Pero la mayoría que se lo tienen, traten de hacerlo. Que tenga una conexión de preferencia de red estable para que el Wi-Fi luego no haya cortes, que se esté cortando la señal o eso. Si pueden conectarse vía cable, vía Ethernet, mucho mejor, para que no haya corte. Traten de hacerlo en un lugar donde no tengan, no se desconcentren, que no haya mucho ruido, que no haya aunque los pueda distraer fácilmente. Tengan a la mano su formulario. Recuerden que tienen su formulario del primer cuatrimestre. ¿Por qué es importante que lo tengan? Porque pues vienen preguntas del primer parcial. No son muchas, pero sí vienen unas preguntas. No a todos les van a salir las mismas preguntas, ¿ok? Van a ser exámenes diferentes, entonces para que lo vayan viendo y lo vayan notando. Y vienen algunos ejercicios, no están tan difíciles, son fáciles de hacer, entonces por favor a la mano tengan ahí un cuaderno, una pluma, calculadora para que puedan hacer sus ejercicios y sea fácil y no se preocupen. Yo voy a estar pues aquí al pendiente de cualquier cosa. No se puede hacer el examen después de la fecha de aplicación, a excepción de que se haya visto que haya haya visto un problema, ¿no? O sea, oiga, profe, es que no me desperté el examen. No, pues no importa, es como si estuviéramos en clase. Solamente cuestiones muy, muy, muy importantes que tenemos que ver. Entonces, sí son así como muy puntuales. En este caso se manda a dirección académica y ellos nos dicen si se puede hacer o no se puede volver a hacer un estudio o un examen especial. Pero pues van a tener entonces con 90 minutos para hacer su examen. O sea que es 1 hora y media, es un tiempo muy razonable, es muy bueno. No van a hacer más de 40 preguntas, entonces chicos va a estar súper sencillo, lo van a poder hacer bien. Y pues viene de todo, viene hasta aquí el problema de lo que es de brote. Entonces viene, recordemos, viene un poco de la historia de epidemiología, vienen los tipos de estudio, lo de riesgo que habíamos visto, lo de sesgos, que también ya les dejé un pequeño examencito la semana pasada, eso les sirve mucho de repaso, si lo repasaron bien, si lo hicieron. Viene sobre estudios transversales, casos y controles, cómo son los ensayos clínicos controlados, cómo son los tipos de sesgo, cuáles son los sesgos más frecuentes, en qué consiste un sesgo de información, un sesgo de selección, un sesgo de confusión, todo eso viene. Viene también lo que es ejercicios para armar su tablita epidemiológica. Recuerden cuáles son los valores de las casillas, qué significa A, qué significa B, qué significa C, qué significa D, qué significa mi, qué significa ni, qué significa no, mo, n, cómo se hace la tabla. Yo estuve revisando sus trabajos finales, la mayoría la verdad estuvieron muy bien. Hubo algunos, por ejemplo, que sí les falló, a lo mejor el armado de lo que era la tabla epidemiológica. Mucho les falló en el estudio de casos y controles, en el ejercicio de trabajo final. Sí, mucho les falló el armado de la tablita epidemiológica. Recuerden que les decía que eran 962 casos que tenían insuficiencia cardíaca. Y decía que había un control por cada caso. Entonces el total de casos sí era mi, 962. Por tanto, el total de no casos en mo era 962. Y les daban los dos valores tanto de A como de B. Entonces de ahí ya jotaban la N y todo lo demás. Entonces hubo mucho falla en eso. Todo lo demás estuvieron muy bien en los estudios de probabilidad. La probabilidad condicionada también estuvo muy bien. Las pruebas de Z también lo hicieron muy bien. Los ejercicios de ANOVA también lo hicieron muy bien. Entonces sí me quedó claro en esa parte. Los ejercicios de la G cuadrada, de los estudios transversales, la de Mantel-Lihensel, el que la habíamos visto, que era pues, cómo se sacaba la G a través de las casillas epidemiológicas, estaba muy bien.
En general, muy bien su trabajo. Los canales endémicos también muy bien. Entonces, donde había ciertos como errores, trataba de hacérselos notar, o si les faltó algo en el trabajo, se los hice notar. Entonces, por eso vieron muchas veces que bajó alguna vez su calificación, ¿no? A lo mejor, como armaste mal el cuadro de casos y controles y pues en ende los demás resultados estaban mal, pues mejor por eso bajó un punto, ¿no? Recuerden que su trabajo final vale 2 puntos. Ujú. Entonces, para que les recuerdo su evaluación para que vean bien. El bimestral vale 3 puntos. El final que vamos a hacer vale 4 puntos. El trabajo final, 2 puntos. Y todo lo de tareas y participaciones que están haciendo ahorita, 1 punto. Y ya con eso les da sus 10 puntos. Entonces, recuerden que todo lo de las tareas y participaciones se incluyen también desde antes de que viniéramos a esto de la cuarentena que estuvimos. Todo lo que hicimos en el salón también entra y entra válido. Entonces, todo está válido, ¿ok? Entonces ya casi tengo ya la mayoría de, ya nada más prácticamente nada más es terminar con esto, ya para que tenga su formato de calificación de las tareas y participaciones. Y ya está los examen bimestral, ya está lo del trabajo final. Solamente hubo 5 que no me entregaron el trabajo final, de ahí en fuera, pues la mayoría me lo entregaron. Estoy muy, muy agradecido con su esfuerzo, con su dedicación. Entonces, les agradezco mucho. El día lunes les digo, es el examen a las 7 de la mañana y el día jueves les estaré mandando vía mensaje por plataforma. Él lo quería preguntar con ustedes. ¿Quieren que les dé por mensaje por plataforma o hago una reunión por Zoom o ustedes gustan y les voy dando sus calificaciones? Pues yo digo que por mensaje. ¿Sí? Así sí, Sí. por mensaje no hay problema para que les llegue de forma individual. Yo les voy a poner, ¿no? Su bimestral fue de esta, tareas fue esta, trabajo final esto y esto. Ustedes también de parte pues ya tienen pues cómo sacaron el bimestral, su trabajo final ya también tiene su evaluación, todas sus tareas. Entonces, pues así por vía mensaje, pues les voy a ir mandando ahí por plataforma el día jueves, al transcurso del día, de preferencia tratar de hacerlo en la hora de clase para que vayan viendo a las 7 de la mañana cuál fue su calificación final. Les recuerdo que en el examen es un solo intento, porque eso que no vayan a tratar de cerrarlo, va a ser un solo intento, no van a poder regresar a la pregunta de atrás, por eso el tiempo que tienen de las 90 minutos. Casos excepcionales. Oiga, profe, es que se me fue la luz, entonces yo reviso ahí hasta qué pregunta llegaste y si realmente hasta que se puede habilitar o no. Así como muy excepcional, ¿no? O me siento, o estoy hospitalizado, entonces ya se podrá ver con dirección académica. Así casos súper excepcionales para hacer el examen, pero si de ahí en fuera, si no lo hacen ese día a las 7 de la mañana, pues no se va a poder volver a hacer su examen, chicos, porfa. Entonces estamos al pendiente. Entonces el lunes a las 7 vamos a ya estar abierta en su plataforma. ¿Dónde lo van a encontrar? En la sección de entregables y tareas. Van a encontrar una carpeta que va a decir trabajo final. Y ahí le dan link y ya les va a abrir el archivo y lo van a visualizar. Les repito, van a ser de 30 a 40 preguntas, no más. O sea, va a ser muy sencillo. Yo creo que lo mínimo van a ser 30, máximo 40. Son exámenes diferentes, no se vayan a confiar y luego ahorita tendría que hacerlo en equipo, no los conociera. Entonces son exámenes diferentes, a lo mejor a mí me salió la pregunta 1 y a mi compañero le salió la 7, o sea, va a estar diferente, va a estar variado. Diablos. Entonces, sí viene diferente ese examen, entonces así nos hemos diseñado para eso. Entonces el lunes a las 7, empieza a las 7 y acaban, recuerdan, termina, les da la calificación y el número de aciertos que tuvieron, de los 30 aciertos que tengan, cuántos aciertos tienen y ya con eso pueden sacar su calificación. Y la plataforma. Lo que he estado viendo, muchos que ya empezaron a hacer sus exámenes la semana pasada, porque nada más tienen una vez por semana, luego en automático no les da la calificación, no se espanten, llegan a tardar un ratito en lo que la plataforma califica. Recordemos que luego son muchos los que están en la plataforma al mismo tiempo. Entonces, una vez que le den finalizar, espérense 1 minuto, 2 minutos, si no les llegara a aparecer la información y si ya les aparece. Si no llegara a aparecerlas, escríbanme y yo les digo para ver si hay algo que pasó, ¿no? Entonces, traten de guardar sus preguntas como vayan avanzando para que si llegara a haber un error, esas preguntas no las borraran, ¿ok? Entonces, pues nada más. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, chicos.
Los escucho. No, ninguna. ¿No? ¿Todo bien? Pues sí. Ok. Entonces, sí, le digo nuestro examen. Entonces, el lunes, 7 de la mañana, le meten a la sección de entregables y tareas, y ahí va a venir examen final. Entonces, le dan clic ahí el examen final, a la carpeta de examen final, y ya van a poder hacer su examen. ¿Ok? Sin problema. Ok, perfecto. ¿Ok? Entonces, esta actividad, pues si quieren de una vez, porque ya sé que muchos empiezan exámenes los jueves, entonces lo pueden hacer de una vez hoy, luego es por equipo, entonces con que lo haga uno del equipo ya saben, se califica para todos, es muy sencillo, son 6 preguntitas que las pueden resolver súper rápido, en menos de media hora lo terminan, está súper sencillo. Entonces ya para que tengan ya tengan libre para que empiecen a estudiar sus actividades. Entendido. ¿Ok? Entonces, cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden localizar por plataforma, por Facebook, por mi correo, y ahí estaré al pendiente de ustedes. ¿Ok, chicos? Profe, ¿este trabajo en equipo le tenemos que poner el nombre de todos o usted ya sabe quiénes Nada son más los integrantes? póngale su nombre. No, Sabrio, Ariel. Y ya el automático, cuando me lo suena a la plataforma, ya me aparecen los integrantes del equipo que los tienen ustedes. Ah, ok. Como los organizamos la otra vez. Ok. Ok. Disculpe, profesor, si, por ejemplo, alguien del equipo no trabajó y no estamos tan conformes con eso, igual se mete ya, aunque se mete, ¿le queda calificado ahí también? A ver, es que no te escuché muy bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? Bueno, Pregunto que si alguien no trabajó bien de su equipo, si alguien del equipo lo sube ya igual le cuenta la calificación. por eso cuando lo suban me ponen, ¿sabe qué, profe? No participó tal integrante. Entonces yo de forma manual puedo anular la calificación para que él no tenga la calificación de esa actividad. Entonces, Ok, ahí me lo hacen notar ahí por mensaje. Cuando suban la actividad, ¿sabe qué, profe? Trabajamos nosotros, pero tal persona no participó. Entonces, ya lo estoy entrado ya de forma manual, yo puedo anular la calificación de esa persona. Ujú. sí, profe. Ok, chicos. Pues mucho gusto. Pues con eso puedo decir que terminamos el curso. Espero les haya servido un poquito. Les agradezco estar aquí conmigo un rato, desvelándonos a las 7 de la mañana. La verdad, me dio mucho gusto. Muchos de ustedes, al leer sus trabajos, me dio mucho gusto cómo hacerlo y su participación y su entrega. Quiero felicitarlos. Sé que ha sido un poco difícil esta de epidemiología y más a distancia. Muchas veces es complicado, los cálculos, por ejemplo, ¿no? De la chi cuadrada o de la prueba de ANOVA, que sí es un poquito complicado, pero la verdad, agradezco mucho su esfuerzo, la búsqueda de otras fuentes, sus ejercicios. Eso habla muy bien de ustedes, entonces les quiero agradecer. Y pues échenle muchas ganas, chicos. Cualquier cosa, estamos aquí al pendiente. Cuídense mucho, que tengan un bonito inicio de semana. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Cuídense, profe. cuídense, que estén muy bien. Gracias, profe. Nada, bye. Hasta luego. Cuídense, bye.